Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante desagradable, bastante difícil de abordar, de lo que casi nadie habla y que es alarmantemente común, el abuso infantil. ¿Qué hubo, mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén verdaderamente bien. Por aquí es Daniel Blanco y quiero hacer una aclaratoria ahorita en este momento. Si has sido abusado sexualmente, evidentemente estás en el grupo que debe ver este video. Sin embargo, hay otros tipos de abuso que tienen consecuencias similares. Eso es algo que me ha enseñado la experiencia, así que tal vez esto también te puede interesar. Entonces, si de alguna manera tú, cuando eras chamo, cuando eras pequeño, cuando eras niño, los castigos que te daban eran desproporcionados, eran especialmente violentos, o iban más bien orientados a humillarte, a hacerte pasar vergüenza, o si de alguna manera sientes que el castigo era más bien como una especie de venganza en vez de modificar tu conducta. La idea era que tu progenitor o la persona que te castigaba se vengara de ti, o si había algún tipo de sadismo en los castigos que recibías, entonces muy posiblemente eran abusos y fuiste abusado. Tal vez no sexualmente, pero sí fuiste abusado, y de nuevo las consecuencias que tiene en tu mente son muy similares. Así que a partir de ahora voy a hablar solamente de abuso porque la aclaratoria es sumamente importante. Bien, primero que nada me gustaría explicar por qué el abuso es tan doloroso, tan significativo en la vida de alguien, porque genera tanto daño, porque genera secuelas que de alguna manera te quitan calidad de vida y te hacen vivir una vida gris, una vida que no es agradable. Fíjense bien, la mente de un niño es demasiado permeable. La mente de un niño, para ponerlos en contexto, si tú le dices a un niño que un ratón con un sombrerito va a venir y te va a quitar el diente y te va a dejar una moneda, un billete, el niño se lo va a creer. O sea, así de permeable es la mente de un niño. Si tú le dices que el niño Jesús viene y te va a entregar un regalo el 25 de diciembre a las 12 de la noche, el niño lo va a creer. Así de frágil, así de permeable es la mente de un niño. Esa naturaleza inocente, de esa naturaleza ingenua, de esa naturaleza permeable, es la fuente justamente de los traumas, porque básicamente el niño aprende de una forma u otra de que el mundo es un lugar inseguro, el mundo es un lugar que te daña, el mundo es un lugar del cual tienes que cuidarte, el mundo es un lugar del cual debes sentir miedo. Porque yo en algún momento publiqué un video, si lo puedo dejar por acá, sería perfecto, pero si no, lo coloco más o menos en contexto a los que no hayan visto ese video. Normalmente, en la mayoría de los casos, el abusador, el perpetrador del abuso, es una persona o cercana a la familia o directamente forma parte del núcleo familiar. Y de la misma manera, la mayoría del tiempo, por no decir siempre, la familia, el núcleo de protección, el núcleo de apoyo del niño es por lo menos negligente cuando hablamos de un caso de abuso. A veces incluso hasta cómplice de la situación. Y como expliqué en aquel video, el abusador va generando una telaraña en torno al niño para poder manipularlo, para poder chantajearlo y para que obviamente no poder seguir repitiendo el abuso de forma continua y no ser delatado, ¿no? Entonces, básicamente por eso la persona que realmente termina, la persona que finalmente termina ejecutando el abuso es una persona muy cercana al niño y muy cercana a la familia, si no es directamente de la familia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo el pobre niño cuando es abusado? Bueno, esta persona que se supone que debe cuidarme es la que me está generando este daño tan catastrófico, me está generando este dolor, me está generando este miedo, me está lastimando. Entonces, si la persona que se supone que me tiene que cuidar me lastima, entonces, ¿qué puedo esperar del resto de las personas? Justamente por eso, esa herida que se genera cuando un niño es abusado es tan traumática y la podemos extrapolar a la vida adulta tranquilamente. Justamente ese es el problema.
o esa es justamente la causa por la que estoy haciendo este video. Porque estoy cansado de ver personas que han sido abusadas y jamás tratan ese abuso y simplemente viven con ello. Y obviamente las secuelas son devastadoras. Ahora que entendemos por qué debemos tratar el tema del abuso de una forma u otra lo más pronto posible, ahora voy a hablar de esas secuelas a ver si de alguna forma ustedes se sienten identificados con todo lo que voy a decir. Ok, la secuela más común y la más evidente es la ansiedad. Si tú sientes que tienes ansiedad, si tú sientes que vives con ansiedad, que saltas de una situación ansiógena a otra, que siempre tienes una relación, que la protagonista de la relación es la ansiedad, es posible que eso sea una secuela justamente del abuso que recibiste cuando niño. Fíjate que la ansiedad, en este video que estoy señalando acá, es algo natural en nosotros, ya lo expliqué en su momento, así que no me voy a liar con eso. Y es normal que la gente vaya a terapia porque siente ansiedad y necesita estrategias operativas para lidiar con esa ansiedad. Eso es perfectamente normal, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay veces que a pesar de que tú tratas los síntomas de la ansiedad y trabajas con ella y vas a terapia y haces mindfulness y haces ejercicio, la ansiedad siempre está allí presente, ¿no? Siempre está ahí siendo parte de tu vida de una forma u otra, a pesar de todos los esfuerzos que haces tú para erradicarla. Entonces, ¿por qué tienes esa ansiedad? Porque la fuente de la ansiedad, que ya lo mencionamos, pero lo vamos a repasar ahora rápidamente, están allí perennes. ¿Y cuál es esa fuente de la ansiedad? Simplemente que crees que el mundo es un lugar inseguro, que el mundo es un lugar en el que la persona que se supone que te tiene que cuidar te hace daño, ¿sí? Esa es una creencia que está metida en tu inconsciente, porque no es que un niño lo dice, ah, sí, bueno, mi mamá no, en vez de cuidarme abusa de mí. No, no es así, no es así directamente, no es tan sencillo. Es simplemente una creencia que se va, una certeza que se va instaurando en la mente del niño que el mundo es un lugar peligroso y creces con esa sensación de que el mundo es un lugar peligroso y justamente por eso tienes ansiedad. Entonces, vives con ansiedad constantemente, de nuevo, y siempre andas metido en una situación que te genera ansiedad y no puedes salirte de ella, muy posiblemente es por esa secuela de abuso sexual que recibiste en tu infancia. La segunda secuela, la culpa. Si eres de esas personas que se la vive disculpando por todo, si eres una de esas personas que de una forma u otra siempre siente culpa por lo que haga, si eres de esas personas que aunque son víctimas en una situación específica, siempre te les ingenias para sentir culpa por la situación. Y pongo un ejemplo muy particular. Una persona que estuve tratando en algún momento estaba en una relación abusiva y la pareja de esta persona la golpeaba. Entonces la golpeaba y le decía que era una perra. Entonces esta persona, en vez de decir, coño, estoy en una relación en la que me golpean, ella en su mente decía, me dijo que soy una perra, qué bola, porque dice que soy una perra, y sentía culpa por lo que sea que haya hecho, que tal vez era una tontería, para que su pareja le dijera que era una perra. Y de esta forma empiezas a tener relaciones basadas en la culpa, en la que muy normalmente te encuentras a personas que agarran esa situación y la explotan y abusan de una forma o de otra de ti. Y tú, en vez de salirte de esa situación de abuso, sientes culpa constantemente. Pero ¿por qué sientes culpa cuando eres abusado sexualmente? Fíjate, ya hablamos del tema de la telaraña, ¿no? Que va construyendo ese cuidador o esa persona llegada a nosotros que de alguna forma perpetra el abuso. Eso ya lo hablamos, ¿no? Parte de los hilos de esa telaraña es justamente el chantaje y la manipulación. Entonces, por ejemplo, un caso que también traté en algún momento. El niño era abusado por una persona bastante allegada y la persona le decía, mira, si tú dices algo, yo voy a hacerle daño a tu mamá. ¿Sí? Entonces el niño tenía la necesidad de decir, mira, esta persona me está haciendo daño, pero el abusador tenía la amenaza. Entonces el niño decía, de nuevo, esto es inconsciente, justamente por eso es que es tan peligroso. El niño decía, si yo digo algo, entonces mi mamá va a salir lastimada. Entonces él asociaba esa sensación de indefensión con la culpa de que si dice algo, la mamá puede salir lastimada. Otra cosa que es muy común,
el niño es chantajeado o es agasajado de primera mano justamente para construir esa telaraña por el abusador. Entonces el abusador le da que si comida de más, le da chuchería, lo saca al parque, le da helado, a veces a escondidas de los padres, y el niño accede entonces a ser abusado o permite por una razón o por otra ser abusado. Entonces la razón por la cual el abusador le explica que no debe decir nada, es que si tú dices algo de lo que está pasando, entonces yo le voy a decir a tus padres que tú comiste helado de más, o que tú comiste de más, o que te portaste mal muchas veces. Incluso ocurre que el círculo de apoyo del niño es el que genera la herida de la culpa. Voy con un ejemplo muy llamativo y que pasa muchísimo. Es alarmantemente común esto que voy a decir. Tal vez si no has sido víctima de abusos sexuales nunca, tal vez esto que voy a decir te parece una locura, pero esto pasa y pasa muchísimo. Pasa que el niño, una vez que es abusado, intenta acudir a un representante, ya sea su papá, su mamá, su abuela, su tía, alguien cercano que en teoría la puede ayudar, y la respuesta de esta persona a la que está acudiendo es: eso es mentira, eso no puede ser. ¿Cómo tú vas a decir eso? Tú eres loco, estás inventando cosas. O peor aún, ok, tú no puedes decir esto, porque si tú dices esto, nuestra familia se va a derrumbar, y eso es algo muy malo. Entonces imagínense, el niño que está siendo abusado, aparte tiene que lidiar con la culpa de que por su culpa la familia se va a disolver, o van a meter a alguien preso, o va a generar un escándalo con lo cual no se puede lidiar. Entonces imagínense la gravedad de la situación, ¿no? Como ya dije al principio de este video, el, los, los padres o el círculo íntimo, el círculo de protección del niño abusado, por lo general es o víctima por omisión, o es víctima, o en el peor de los casos es negligente. Entonces justamente esto hace que la herida sea mucho más grave aún. La tercera secuela del abuso, la rabia, es la rabia. Esa gente que crece con rabia, que anda por la vida rabiando, entonces le tiene rabia a los hombres, o le tiene rabia a las mujeres, o le tiene rabia a un tipo específico de persona, o simplemente tiene rabia generalizada, le tiene rabia a todo. Ese tipo de personas normalmente es porque de alguna forma fueron abusadas en su infancia, ¿no? Entonces, evidentemente, tú creces con esa sensación de que el mundo fue injusto contigo y por tanto le tengo rabia. Necesito rabiar, necesito odiar a algo. Y no sé por qué, entonces trabajo mi rabia. A veces hay personas que se buscan estrategias operativas para lidiar con la rabia. Por ejemplo, se ponen a boxear, hacen un arte marcial, o simplemente hacen muchos ejercicios justamente para lidiar con esa rabia. Pero hay personas que no tienen la buena costumbre, o simplemente la buena pata de buscar una estrategia operativa, y simplemente viven con esa rabia. ¿Cuál es lo malo? Aparte de que obviamente puede hacer una locura contra el mundo, lo malo también es, o lo peor de la situación, es que agarras esa rabia y la retroreflectas contra ti mismo. ¿Qué significa retroflectar? Bueno, que agarras esa rabia y la diriges hacia ti. Entonces es cuando empiezan conductas autodestructivas como consumo excesivo de sustancias, ideación suicida, intento suicida, o directamente el suicidio. O conductas lacerativas como por ejemplo cortarse, hacerte daño. Eso es algo muy común en las personas que fueron abusadas y que tienen esa herida de abuso muy profunda. Y la cuarta razón por la cual, y la cuarta secuela del abuso, es justamente el tema de la disociación afectiva. A veces esa disociación afectiva se manifiesta en forma de que simplemente no manifiesto ningún tipo de emoción. Y el componente afectivo, o las emociones, tienen como dos componentes: el componente subjetivo y el componente objetivo. El componente objetivo es, digamos, que esa activación del cuerpo que va más allá del control consciente, ¿no? Entonces, si estoy rabioso, se me dilatan las pupilas, el ritmo sanguíneo incrementa, el corazón empieza a bombear,
se segrega adrenalina en el cuerpo, porque evidentemente el cuerpo está preparado para pelear. Si estoy triste, pasa completamente lo contrario, hay una vasoconstricción, el neurotransmisor que se segrega es otro transmisor diferente que más bien lleva a la pasividad, a la calma, a la reflexión, a la autorreflexión. O sea, esos son los componentes objetivos de una emoción determinada, ¿no? Pero también está el componente subjetivo y justamente es aquí donde falla la mente, en detectar ese componente subjetivo, ese componente que te hace vivir de una forma o expresar de alguna manera determinada esa emoción. Y justamente eso es lo que falla. Ese componente subjetivo no lo procesa la mente. Entonces tu cuerpo sí está sintiendo ansiedad, sintiendo culpa, sintiendo rabia, sintiendo tristeza, pero no eres capaz de conectarte con esa emoción y no eres capaz de vivirla, y por tanto es una emoción que se va enquistando allí durante casi toda tu vida, ¿no? Espero que eso cambie hoy. Entonces, ¿qué pasa? Tienes problemas para conectarte con otras personas, tienes problemas para tener relaciones con otras personas, porque evidentemente nosotros nos conectamos con otros a través de las emociones, pero si tú no eres capaz de detectar una emoción en particular, ¿cómo te conectas? ¿Cómo sientes cariño? ¿Cómo sientes simpatía? ¿Cómo sientes amor? ¿Cómo sientes rabia cuando alguien te abusa? Importantísimo. Lo que hablamos al principio, las personas abusadas tienden a buscar relaciones o a tener relaciones en las que son abusados de una forma u otra. ¿Por qué? Porque no sienten esa rabia, no tienen esa emoción que los hace irse de una situación en particular. Cuando uno empieza una relación, a veces todo es como muy bonito, pero siempre hay banderas rojas, red flag. Siempre hay cosas que tú dices, oh, por ejemplo, este tipo es rolo de loco, o este tipo es una rolo de loca, mejor déjame irme de aquí. Pero como no tienes esa conexión con la emoción, no sientes el miedo, no sientes la rabia, no sientes esa alerta por esa red flag, y por lo tanto decides quedarte en esa relación, y cuando pasan 2, 3 años vives en una relación de completo abuso y no sabes ni siquiera cómo llegaste a esa situación. Entonces, bien, mi gente, estas 4 secuelas son las más obvias. Evidentemente puede que haya otras, pueden que haya muchas más. Sin embargo, no pretendo ser exhaustivo en este video, simplemente mencionar estas 4 que son las más comunes. Si tú sientes que o no recuerdas si específicamente fuiste abusado, pero estas 4 secuelas las tienes en tu vida, muy posiblemente, o es posible que no lo recuerdes, porque esto es muy común. Justamente parte de esa disociación emocional también está la amnesia disociativa, que simplemente se te borran pedazos de tu vida, simplemente pedazos de tu vida que simplemente no recuerdas. Eso es justamente un mecanismo que se busca la mente para evitar el dolor, ¿sí? Porque hay recuerdos que son demasiado dolorosos, o periodos de tu vida que son demasiado dolorosos. Entonces, para no tener que lidiar con ellos, la mente simplemente los borra, y así funciona. Entonces, esto podría ser un 4.1 o una quinta secuela de que fuiste abusado en algún momento de tu vida. Pues bueno, mi gente, si te sientes identificado con algo de lo que he dicho hasta ahora, no dudes en ponerte en contacto conmigo, y yo con mucho gusto voy a hacer lo que está a mi alcance para ayudarte. Un abrazo gigante.